Aristóteles se encuentra entre los más grandes filósofos de todos los tiempos. Esto solamente si juzgamos únicamente en términos de su influencia filosófica. Solo Platón es alguien que puede estar a su nivel. Las obras de Aristóteles dieron forma a siglos de filosofía desde la antigüedad tardía hasta el Renacimiento y aún hoy en día continúan siendo estudiadas con interés agudo. Es justo decir que Aristóteles fue un prodigioso investigador y escritor. Dejó un repertorio de obras impresionante y tal vez hasta 200 tratados, de los cuales sobreviven solamente 31. Sus escritos existentes abarcan una amplia gama de disciplinas. Van desde la lógica, la metafísica, la filosofía de la mente, pasando por la ética, la teoría política, la estética, la retórica, hasta campos principiantes no filosóficos como la biología empírica, donde destacó en la observación y descripción detallada de plantas y animales. En todas estas áreas, las teorías de Aristóteles han proporcionado iluminación, encontrando residencia, provocando debates y en general estimulando el interés sostenido de un público permanente. Debido a su amplio alcance y a su lejanía en el tiempo, la filosofía de Aristóteles desafía una forma fácil de resumir. La larga historia de interpretación y aproximación de textos y temas aristotélicos ha hecho que incluso puntos básicos de interpretación sean controvertidos. Aristóteles, una de las figuras más prominentes de la filosofía y la ciencia occidental, nació en el año 384 a.C., en Estagira, una ciudad situada al norte de Grecia. Su padre, Nicómaco, fue médico personal del rey de Macedonia, lo que podría haber despertado un interés temprano de Aristóteles por las ciencias naturales. A la edad de 17 años se mudó a Atenas, que en ese entonces era el epicentro intelectual de Grecia, para unirse a la renombrada Academia de Platón. Ahí permaneció durante casi 20 años, al principio como estudiante y luego como profesor, profundamente inmerso en una diversa gama de actividades intelectuales. Después de la muerte de Platón, Aristóteles asumió varias funciones, incluida la de tutor del futuro rey de Macedonia, Alejandro Magno, en Macedonia. Este periodo contribuyó decisivamente a exponerlo en una plétora de culturas y filosofías que abrieron significativamente su horizonte intelectual. Tras la ascensión de Alejandro Magno al trono, Aristóteles regresó a Atenas y estableció su propia escuela, el Liceo, donde impartió cursos integrales que cubrían una amplia gama de disciplinas, desde la física, biología, hasta ética y política. La metafísica es el término para describir la primera filosofía de Aristóteles. Es una disciplina que intenta dilucidar la naturaleza fundamental del ser y el mundo que abarca. La exploración metafísica de Aristóteles buscó principalmente responder dos preguntas: ¿qué es la existencia? ¿Y qué tipo de cosas existen en el mundo? En sus escritos, Aristóteles propone que todas las cosas que existen se derivan de un único primer principio o motor inmóvil, un concepto que es pura actualidad y desprovisto de potencialidad. Este motor inmóvil causa todo movimiento y cambio en el universo, no a través de la interacción física, sino como una causa propósito final por el que otros seres humanos se esfuerzan. Ahora, un elemento central de la metafísica de Aristóteles es su concepto de sustancia, una idea fundamental estrechamente ligada a su comprensión de la existencia. En su libro Categorías, Aristóteles define la sustancia como aquello que no pertenece a un sujeto, no se encuentra dentro del sujeto. Por ejemplo, una persona individual o un objeto. En su siguiente libro, que fue Metafísica, Aristóteles amplía aún más este concepto y propone que las sustancias son entidades más básicas que existen. Son únicas, invisibles y no pueden definirse entendiendo otras entidades. Es por eso que, según Aristóteles, las sustancias constituyen los elementos fundamentales de la realidad. Aristóteles distingue entre sustancias primarias y secundarias. Las sustancias primarias son objetos individuales como un hombre o un animal. Las sustancias secundarias, por el contrario, son especies o géneros a los que pertenecen los objetos individuales.
La teoría de Aristóteles y su concepto de sustancia han tenido un gran impacto en el pensamiento filosófico posterior. Su idea de un motor inmóvil ha influido en una gran cantidad de sistemas teológicos y filosóficos, dando forma a nuestra comprensión de la casualidad y la naturaleza de lo divino. Su concepto de sustancia, con su énfasis en la individualidad y la concreción, proporcionan un marco sólido para comprender el mundo que nos rodea. Ha sido fundamental para dar forma a las discusiones ontológicas y ha influido en varios campos, desde la filosofía y la teología a la ciencia moderna. En las grandes contribuciones del pensamiento filosófico de Aristóteles existe una profunda interconexión entre su comprensión metafísica de la sustancia y su concepción de la ética y la virtud. La metafísica de Aristóteles, con su énfasis en la naturaleza del ser y la existencia, nos da un marco fundamental para su teoría de ética. En el centro de su metafísica está el concepto de sustancia, que Aristóteles percibe como la unidad más básica y esencial de la realidad. En el ámbito de la ética, la virtud, similar a la sustancia de la metafísica, se considera el elemento central que dan forma al carácter humano y la acción moral. La virtud no es un ideal abstracto para Aristóteles, sino una disposición concreta que determina nuestras acciones, de manera muy similar a cómo la sustancia, en su comprensión metafísica, define la esencia de un ser. El vínculo entre la metafísica y la ética de Aristóteles también se manifiesta en su concepto del motor inmóvil y la idea de la eudemonía. El motor inmóvil que causa todo el movimiento y cambio en el universo es paralelo al papel de la eudemonía. El bien supremo, la causa final de su pensamiento ético hacia el que apuntan todas las acciones humanas. El énfasis de Aristóteles en ambos ámbitos fortalece más este vínculo. Así como una sustancia actualizada que actualiza su potencial para alcanzar su verdadera forma, una persona debe actualizar sus virtudes para lograr la eudemonía. Ahora, con esta explicación entendemos que las teorías de metafísica y ética centradas en las nociones de la sustancia y la virtud, consecuentemente, están intrínsecamente entrelazadas y cada una ilumina que ayuda a la otra dentro de su sistema filosófico. La filosofía ética de Aristóteles se distingue de otras tradiciones filosóficas morales, principalmente por su enfoque central en el concepto de la eudemonía, que se traduce a algo similar a la felicidad o a la plenitud. Desde el punto de vista de Aristóteles, la eudemonía es el bien más elevado que los seres humanos deben esforzarse por lograr. Pero la concepción de este concepto no se refiere simplemente a los placeres transitorios o riqueza material, sino que abarca un estado integral del ser, en el que un individuo lleva una vida bien vivida de acuerdo con la razón. Un pilar para lograr este estado de felicidad y plenitud es el cultivo de las virtudes. Las virtudes, que según Aristóteles son disposiciones que nos permiten actuar de acuerdo al potencial más elevado de nuestra naturaleza racional. Esto lo logramos obtener mediante los hábitos y pueden verse como el punto medio entre los extremos de excesos y la deficiencia. Por ejemplo, el coraje, una virtud, se encuentra entre la imprudencia o los excesos y la cobardía o deficiencia. Aristóteles distingue entre dos tipos de virtudes: virtudes morales y virtudes intelectuales. Las virtudes morales, como el coraje y la generosidad, pertenecen al carácter de cada uno y se adquieren mediante la práctica constante. Las virtudes intelectuales, como la sabiduría y comprensión, se cultivan mediante la enseñanza y requieren un tiempo y experiencia para desarrollarse. En la misma filosofía de Aristóteles, el concepto de pronesis, su sabiduría práctica, se desempeña un papel fundamental. La pronesis se refiere a una facultad racional que nos permite a todos nosotros como individuos tomar un curso de acción correcto en situaciones específicas. Esta virtud intelectual que permite encontrar el punto medio en cualquier circunstancia, dándonos una guía para una acción virtuosa.
La sabiduría práctica no es solamente una comprensión teórica de los principios morales, implica una comprensión perceptiva de las realidades concretas, lo que permite tomar decisiones morales completamente sólidas. En consecuencia, sirve como un puente entre el conocimiento moral y la acción moral. Desempeñan un papel integral en el cultivo de virtudes y el logro de la eudemonía. Las opiniones de Aristóteles sobre la ética y la virtud han tenido un profundo impacto en el desarrollo de la filosofía moral. Su énfasis en las virtudes y su comprensión de la eudemonía han dado una gran variedad de formas de teorías éticas, dando lugar a la tradición de la ética de las virtudes. Su concepto de sabiduría práctica también ha encontrado resonancia en varios campos, desde la toma de decisiones hasta los estudios de liderazgo, hasta la psicología y la educación moral. En el discurso contemporáneo, las ideas éticas de Aristóteles se mantienen relevantes, ofrecen un marco convincente para el desarrollo personal, subrayando la importancia de las virtudes morales y la deliberación racional para llevar una vida plena. En un mundo plagado de dilemas morales y éticos, el énfasis de Aristóteles en la sabiduría práctica sirve como un recordatorio oportuno de la necesidad de entender el juicio y la responsabilidad moral. En el paradigma filosófico de Aristóteles existen sus preceptos éticos centrados en la virtud y sus perspectivas sobre la lógica y el razonamiento. Los cimientos de la teoría ética de Aristóteles es el cultivo de las virtudes, que son esencialmente disposiciones que guían a las personas a actuar en armonía con la razón. Por otro lado, la lógica y el razonamiento forman la base de la filosofía de Aristóteles, dando una metodología sistemática para comprender y evaluar argumentos. El nexo entre estos dos dominios se resumen en el concepto de Aristóteles de la sabiduría práctica. Esta virtud intelectual que nos permite a nosotros como humanos tomar el mejor curso de acción en toda situación. Aunque esto es algo que ya habíamos mencionado minutos antes, era importante resaltar que este concepto y su significado, porque esta sabiduría práctica tiene raíces profundas en el razonamiento lógico y facilita la aplicación de principios y virtudes morales, las circunstancias del mundo real. La lógica y el razonamiento desempeñan un papel fundamental en el cultivo consciente de las virtudes morales. Por medio del análisis lógico y el pensamiento crítico, nosotros podemos evaluar introspectivamente nuestras acciones, identificar principios morales y comprender las implicaciones de nuestras elecciones. Es por esto que la ética y la teoría de la virtud están intrínsecamente entrelazadas, con sus puntos de vista sobre la lógica y el razonamiento, integrando con armonía la conducta ética, con un enfoque filosófico racional. La exploración de la lógica y el razonamiento por parte de Aristóteles la encontramos en su libro Organon. En esta obra introdujo un marco estructurado para el razonamiento deductivo que daría forma a los contornos del discurso lógico durante siglos. En el centro del sistema lógico se encuentra el concepto del silogismo, una forma de razonamiento en el que se extrae una conclusión a partir de dos posiciones dadas o supuestas denominadas premisas. Cada silogismo consta de tres partes: una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Por ejemplo, en el silogismo, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por eso Sócrates es mortal. Las dos primeras afirmaciones sirven como premisa mayor y menor, mientras que la última afirmación es la conclusión. Por medio de este razonamiento silogístico, Aristóteles demostró el proceso de deducción lógica, abriendo el camino para investigación sistemática de la naturaleza de la verdad. Para Aristóteles, el razonamiento no era simplemente una herramienta para la argumentación, sino un camino fundamental hacia el conocimiento.
Un sistema lógico fue diseñado para asegurar que las conclusiones se derivan necesariamente de sus premisas, revelando verdades esenciales sobre el mundo. En este contexto, la lógica y el razonamiento sirven como base de toda investigación filosófica, guiando la exploración de los fenómenos metafísicos, éticos y naturales. El énfasis de Aristóteles en la observación empírica y el análisis lógico en el estudio del mundo natural sentó bases en el método científico. Su visión de que el conocimiento debe basarse en la comprensión racional y la evidencia empírica denota la conexión entre el razonamiento, la lógica y la búsqueda del conocimiento en la filosofía aristotélica. Esta lógica silogística, a pesar de haber sido cuestionada y ampliada en los sistemas lógicos modernos, sigue siendo un componente fundamental de la pedagogía filosófica. Su énfasis en la coherencia intelectual de diversas disciplinas, desde las matemáticas y las ciencias hasta el derecho y la informática. La influencia de Aristóteles en la filosofía de la mente y la psicología es tan profunda y de gran alcance y está ligada a su trabajo innovador de la lógica y el razonamiento. Estas ideas y pensamientos han trascendido fronteras disciplinarias y sientan las bases para diversos campos del conocimiento, incluida la psicología. Su marco lógico, caracterizado notablemente por el razonamiento silogístico, proporciona un medio sistemático para comprender y analizar los procesos del pensamiento humano. Esta metodología lógica permite la exploración de fenómenos mentales, ofreciendo conocimiento sobre la naturaleza y la dinámica de la cognición humana. De hecho, la exploración de Aristóteles de la psique humana, especialmente su teoría sobre la memoria, la percepción y la conciencia, pueden considerarse precursoras de la psicología cognitiva moderna. La filosofía de la mente está arraigada en su comprensión metafísica de la realidad. Para Aristóteles, la mente humana es la parte racional del alma. Es responsable de la comprensión intelectual y el pensamiento abstracto. La mente humana nos permite participar en el razonamiento lógico y la contemplación filosófica también, cerrando la brecha entre metafísica y la psicología. El nous de Aristóteles y su concepto de alma han tenido una gran influencia en el pensamiento psicológico, ayudando a tener una mejor comprensión de la conciencia humana y la autoconciencia. También la filosofía ética de Aristóteles, con su énfasis en la virtud y el carácter moral, ofrece grandes ideas sobre el comportamiento humano y los procesos que toma en la toma de decisiones. Mientras que la sabiduría práctica que implica la aplicación de principios éticos en situaciones de la vida real restan de gran manera con las nociones modernas de la psicología moral. Son la lógica y el razonamiento lo que dan una idea sobre cómo lograr una mejor comprensión de la cognición y el comportamiento y los procesos de toma de decisiones humanos, reforzando la interacción entre la filosofía, la psicología y la ciencia cognitiva. Otro de los temas importantes dentro de la filosofía de Aristóteles, encontramos los conceptos de alma y psique. Esto nos dice que el alma es la forma o esencia de un ser vivo que abarca sus potencialidades y funciones. Para nosotros como seres humanos, el alma incluye diversas facultades como la nutrición, la percepción y el razonamiento, que corresponde a diferentes aspectos de la vida y la cognición humana. Según Aristóteles, la facultad más elevada del alma humana es la sabiduría humana, el nous. Este intelecto es la parte racional del alma. Es responsable de la comprensión intelectual y del pensamiento abstracto. Nos permite trascender la inmediatez de la experiencia sensorial y participar en el razonamiento lógico, la contemplación y la investigación filosófica. El concepto del intelecto de Aristóteles representa un avance significativo en esta filosofía de la mente.
ayudando con el entendimiento de la consecuencia humana y la autoconciencia, dejando claramente marcadas una separación entre lo físico y lo mental, lo concreto y lo abstracto. Es gracias a Aristóteles que se pudo extender la psicología, particularmente en las áreas de la memoria, la percepción y la conciencia. Se le agradece a este filósofo porque fue uno de los primeros pensadores en explorar sistemáticamente estos aspectos de la cognición humana. En su tratado sobre la memoria y la reminiscencia, presenta las primeras teorías sobre la memoria. Aquí, Aristóteles sugiere que la memoria es el resultado de huellas dejadas por experiencias sensoriales. Esto que pueden recordarse mediante un proceso de asociación. Estas ideas sobre la memoria sentaron las bases para teorías posteriores que son relevantes hasta hoy en día. Además, en su obra sobre el alma profundiza en la naturaleza de la percepción. Propone que, si bien nuestros sentidos nos proporcionan una información sobre el mundo, es el sentido común el que se integra en estos estímulos sensoriales. Es una percepción coherente y unificada. Su concepto del alma y sus facultades proporcionó un marco para comprender la cognición humana mucho antes del surgimiento de la psicología como disciplina distinta. Sus conocimientos sobre la memoria y la percepción marcaron los inicios de la psicología cognitiva y sentaron bases para desarrollos posteriores. No solo eso, sino que el trabajo de Aristóteles tiene grandes e importantes aportes para varios subcampos de la filosofía, como la psicología del desarrollo, la psicología educativa y la psicología moral. En su énfasis en el papel de la habituación en la formación de virtudes, por ejemplo, parecen grandes ideas sobre el desarrollo del carácter y la educación moral. Es por todos estos trabajos y aportaciones que Aristóteles es una figura incondicional en la filosofía. Ha dejado huella en una multitud de disciplinas filosóficas. En forma de resumen, debemos decir que un pilar central de su pensamiento comienza con su trabajo sobre la metafísica y su concepto de la sustancia. La metafísica de Aristóteles busca dilucidar la naturaleza fundamental del ser y del mundo, siendo el concepto de sustancia la base de esta exploración. La sustancia para Aristóteles es la unidad más básica y esencial de la realidad que define la esencia de un ser. Este marco metafísico se extiende a su teoría donde la virtud ocupa un lugar central. La ética de Aristóteles gira en torno al cultivo de las virtudes, disposiciones que guían a los individuos a actuar de acuerdo a la razón, conduciendo así a la eudemonía, el objeto final de la vida humana, la plenitud. En la teoría de la ética, respaldada por el trabajo de Aristóteles sobre la lógica y el razonamiento, que proporciona una metodología sistemática para comprender y evaluar argumentos, es el centro de este marco lógico. Se encuentra el razonamiento silogístico, una forma de lógica deductiva que ha influido profundamente en el curso del pensamiento filosófico y la metodología científica. La exploración de Aristóteles de la mente humana y la psicología complementa aún más su sistema filosófico. Su concepto del alma y sus facultades, particularmente el intelecto, proporciona una comprensión de la conmoción y la conciencia humana. Sus conocimientos sobre la memoria, la percepción y la conciencia han sentado las bases de la psicología cognitiva moderna. Así el edificio filosófico de Aristóteles que abarca la metafísica, la ética, la lógica y la psicología forma un sistema holístico que continúa dando forma a nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos.